Bienvenidos a un nuevo episodio de Scotland. Bienvenidos a un nuevo episodio. Esto es lo que pasa cuando vas a grabar un podcast y resulta que vas hasta arriba de whisky. Venga, va, esta vez en serio. Arrancamos. Bienvenidos a un episodio más de Escocia sin límites, vuestro podcast si queréis conocer, venir o volver a estas tierras, porque Escocia es así, Escocia te atrapa. Soy Andrés, guía turístico y director en Mundo Escocia, donde podéis encontrar experiencias únicas de 5 días con salida y vuelta a Edimburgo, así como los mejores tours privados y excursiones a medida. Echad un vistazo a la web mundoescocia.com. Durante todo este tiempo que llevamos con el podcast, ya sabéis que hemos dedicado un par de episodios al whisky escocés, concretamente el 7 y el 35. Hoy, en este episodio 102, vamos a viajar a una de las 5 regiones productoras de whisky, una región muy especial porque aquí hacen un whisky distinto. La denominación Scotch Whisky tiene fama a nivel mundial. ¿Quién no ha visto una película en la que el protagonista no se pega un lingotazo del mejor single malt escocés? Bueno, pues lo que mucha gente no sabe es que dentro de esta denominación Scotch Whisky hay 5 regiones donde las destilerías trabajan de forma diferente. A veces las diferencias son sutiles, pero hay veces que son más grandes. Estas 5 regiones son Highlands, Lowlands, Speyside, Campbeltown y en la que nos vamos a focalizar hoy, Islay, porque aquí principalmente se produce whisky ahumado. En marzo de 2021 decidí viajar a la isla de Islay a conocer de primera mano todas estas destilerías de whisky ahumado y tuve el placer de compartir este viaje con 3 personas, con 3 amigos, a los que admiro y a los que ya conocéis de otros episodios. Marcos, de W de Whisky, fue nuestro experto en la materia y con él aprendimos muchísimo sobre whisky. Marcos trabaja en la destilería de Holyrood y me atrevería a decir que es la persona que conozco con diferencia que más sabe de whisky. Luego también, por supuesto, vino nuestra queridísima Ana de Lovely Scotland, y llevar a Ana como historiadora, fue disfrutar de la isla como nunca. Fue como subirse a una máquina del tiempo y viajar por diferentes épocas. También vino Carlos de Somos Escocia. A Carlos tampoco le hace falta presentación, ya lo conocéis de otros episodios, amante del whisky, de la historia, de la cultura escocesa en general. Y imaginaos ahí, los 4 en invierno, de destilería en destilería, lloviendo 3 días seguidos y por supuesto, haciendo hueco para ir a lugares históricos que estaban totalmente anegados y que a pesar de todo, te trasladaban a otro tiempo. Fue una experiencia única. Y no podíamos irnos de allí, por supuesto, sin sentarnos en una mesa junto al fuego de la chimenea y con un micrófono grabar un episodio que lleva muchísimo tiempo encerrado en un cajón. Antes de compartirlo con vosotros, tengo que agradecer la ayuda que he tenido de una amiga y oyente del programa. Y Beatriz, sé que me estás escuchando desde Madrid y te quiero agradecer la edición del audio y la mejora del sonido, que era bastante malo. Y aunque inevitablemente en algunos momentos seguimos arrastrando alguna sílaba, quiero agradecerte el trabajo que has hecho, que la verdad que no es poco. Os dejo con el audio porque la conversación de verdad que merece la pena, es muy interesante. Marcos, de W de Whisky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Andrés, pues la verdad que estoy muy bien y muy contento porque estoy en un lugar muy importante, muy especial, como es esta isla de whisky. Ana, del blog Lovely Scotland, que ya has colaborado muchas veces conmigo, muchísimas gracias por estar aquí hoy también. Una vieja conocida. Hola Andreas, pues nada, encantada de haber venido a este viaje con vosotros. Y Carlos, ya con tertulia habitual. Carlos, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de estar aquí en esta isla, que tenía muchas ganas de venir, sobre todo probar los whiskies ahumados, que son mis favoritos y tengo devoción por ellos. Ana, cuéntanos un poquito los orígenes de la isla, ¿no? Cuéntanos un poco cómo aquí se monta una comunidad y cómo se empieza a producir whisky, que eso evidentemente es muy posterior. Bueno, del whisky igual no te lo puedo contar, te lo puedo contar Marcos, pero te puedo hablar de la prehistoria. Porque precisamente Islay es uno de los lugares de Escocia que tiene vestigios más antiguos. Uh-huh. Escocia se cree, porque claro, sobre esto no hay seguridades, que se puebla durante el Mesolítico.
Estamos hablando de 10.000 a.C. aproximadamente. Y precisamente Ayla es un lugar donde se encuentra una punta de flecha del 8.000 a.C., si no me equivoco, si no del 8.000, 10.000. O sea, es uno de los vestigios más antiguos de toda Escocia. Claro, primero se poblaban las islas, ¿no? Y después la gente ya se metía hacia el interior. Ayla fue de los primeros lugares poblados en Escocia. Desde luego es de los primeros vestigios que tenemos, que nunca se puede decir, ¿no? Porque a lo mejor el año que viene aparece un vestigio en la isla de Catapum y cambia toda la historia. Pero de momento sí. Marcos, ¿y cuándo se empieza a producir whisky? Pues podemos decir que está muy vinculado a lo que está contando Ana, porque según las teorías más lógicas, más cercanas a la realidad, es que el whisky provino de Irlanda con los escotos y con los monjes que trajeron el cristianismo desde Irlanda, ¿no? Y aquí en Ayla se dio muy bien, pues, por dos motivos principales. Primero por la turba, que eso ya lo hemos mencionado, y también por la cebada, que aquí también se ha dado bastante bien históricamente. Y a mediados del siglo XVIII, el mayor terrateniente de la isla, que se llamaba Walter Campbell, pues lo que decide es que teniendo estos ingredientes, pues se empieza a producir whisky, ¿no? Y era un tío listo, porque además él fue el que recaudaba los impuestos de todas las destilerías o de los alambiques que estaban aquí para pagar al Estado, ¿no? Lo que pasa es que luego el whisky, sobre todo ya siglo XVIII, pues segunda mitad del siglo XVIII el whisky empezó a prohibirse porque la gente no quería pagar licencia por producir whisky, y aquí en Ayla pues le dio igual. Porque le pidieron a los primos irlandeses que les construyeran alambiques. Aquellos que les confiscaba el Estado, pues se los construían los irlandeses. Y aquí siguieron destilando de manera ilegal. Y de hecho los recaudadores de impuestos tenían miedo de venir a Ayla porque aquí la gente era muy violenta. Y claro, además con el clima que tenemos aquí en invierno, imagínate, ellos se dedicaban a destilar en invierno, a ver quién se atrevía a venir a esta isla con este clima a recaudar los impuestos, y encima lo recibían con piedras y palos, ¿no? Así que históricamente aquí se dio muy, muy bien el whisky. Marcos, y los primeros whisky, los de aquella época, ya no estoy hablando de cuando llegaron los irlandeses, sino ya siglo XVII, XVIII. ¿Tú sabrías o podrías describir el sabor? No porque lo hayas probado, sino porque lo hayas leído en algún sitio. Es muy difícil saber cómo podía saber, cómo sabrían esos whiskies en el pasado, pero te puedo dar algunas pistas de lo que utilizaban, porque en los primeros whiskies se incluían incluso frutas para darle cierto sabor. Y además no se envejecían. Según se destilaba, se bebía. O sea, no era whisky, realmente era spirit. Sí, pero ellos le llamaban whisky. La whisky isgebeaza, aquavita, llámalo como quieras, pero la palabra whisky viene de isgebeaza, que significa agua de vida, y se empezó a utilizar como tal a partir del siglo XVIII en adelante. Y además la maduración también en el mismo siglo. Lo de la maduración tampoco se sabe a ciencia cierta cómo se empezó a dar. Parece ser que fue una coincidencia, que alguien metió el espirituoso, como tú bien lo has descrito, en una barrica, llamémoslo por ejemplo una barrica de Jerez o de cualquier otro vino, y entonces pues cuando vaciaron esa barrica se dieron cuenta que había cambiado el color y el sabor. Y entonces esos whiskies empezaron a ser más prestigiosos. Porque antes era blanco. Efectivamente, era transparente. Como se destila ahora, ¿no? Efectivamente, sí. Era transparente, sí. No blanco, no transparente. Claro, y tú imagínate, el lingotazo de aquello sería la leche, porque destilar y embotellar directamente... ¿Qué graduación tienes? ¿De qué graduación hablamos? Efectivamente. Hoy en día la mayoría de los whiskies están entre 40... Menos de 40 no se puede escribir como whisky. Porque el barril hace su función también de evaporar parte del alcohol para que el producto final tenga menos graduación que cuando sale del alambique, porque hay una segunda destilación también. Es que es complicado. Es correcto. Hay dos maneras de rebajar el alcohol. Una es la evaporación. A medida que más envejezca, más alcohol pierde. Por lo menos aquí en Escocia, en países cálidos al revés. Pero bueno, no me voy a meter en ese jardín. Y por otro es echándole agua. Los whiskies que encontramos en el supermercado o en cualquier tienda especializada, como mínimo son de 40%, 43%, 46%, y es porque se les ha echado agua. Y aquellos whiskies que salen de la barrica directamente, sin echarle agua, se llaman cask strength, y que han perdido algo de alcohol, pero que como mínimo son de 55% de alcohol. El agua se lo echa el consumidor.
muchas de esas muestras que nos han dado eran de este tipo. Yo creo que la mayoría que te han dado son de Cask Strength. Sí. Hay gente que le gusta el Cask Strength directamente. A mí me gusta probarlo por lo menos un sorbo 2 Cask Strength para probar el sabor original y luego echarle algo de agua porque el agua también cambia el sabor. Marcos, ¿qué tienen de diferente con respecto al resto de destilerías de Escocia? Es una isla que tiene actualmente 10 destilerías y que, bueno, pues la principal característica es que hacen whisky ahumado. ¿Qué te ha parecido, Carlos, el whisky de aquí? O sea, tú ya lo conocías, ¿vale? Pero ir a destilerías, probarlo, poder degustar ese... Porque se nota la diferencia entre una destilería y otra del whisky ahumado, ¿no? No todos los whiskies ahumados son iguales. No, yo comencé mi relación con el whisky en general, con el whisky ahumado, en especial con Caol Ila, que es un whisky de aquí de la isla, y de una destilería que está muy cerca de donde nos estamos quedando, y la verdad es que soy un enamorado de estos whiskies y cada cual es mejor de los que hay en esta isla. Caol Ila, por ejemplo, es una de las destilerías que no hemos podido visitar, hemos podido ver por fuera, pero están reformándola hasta este próximo verano, y es una lástima porque evidentemente era tu favorita, ¿no? Sí, me he quedado sin ir a ver a Caol Ila, pero bueno, la Lagavulin, que era donde estaba la tienda, desafortunadamente, como estamos en invierno, no abre las tiendas todos los días, así que la tienda de la Lagavulin tampoco estaba abierta los días que estábamos aquí, por lo tanto, no voy a poder llevarme ningún tesoro de aquí. O bueno, sí, quizás sí, veremos mañana. Ana, yo sé que tú a lo mejor el whisky no es tu especialidad, pero también quiero saber tu impresión. ¿Qué te ha parecido esto? Ir a las destilerías, probar el whisky, ver cómo funciona el destilado, que es ligeramente distinto, luego lo comentamos. ¿Pero qué te ha parecido la experiencia? Me parece muy interesante, porque aunque no es que sea ni una gran ni una pequeña experta en whisky, sí que me gusta. Entonces ha sido bastante interesante poder recorrerlas todas, sobre todo con Marcos, que sabe explicarnos bastante, con Carlos, que también. Y muy interesante, la verdad me ha gustado mucho la experiencia. Marcos, dices que hay 9 destilerías en Islay. Bueno, en realidad son 10, 9 son de single malt y la 10ª, que es Port Ellen, fue una destilería que estuvo activa hasta la década de los 80, pero que, bueno, pues debido a la crisis que hubo en general en la industria del whisky en esa década, muchas destilerías en todas Escocia cerraron y esta fue una de ellas, ¿no? Entonces, pues, el resto de destilerías de Islay lo que hicieron fue ponerse de acuerdo en mantener por lo menos activa la planta donde se maltea la cebada. Esto se llama el Concordato de Islay y todas se pusieron de acuerdo para utilizar cierta parte de esa malta producida en Port Ellen y así se ha mantenido hasta la actualidad y de hecho en 2017 Diageo, que es la compañía propietaria de Port Ellen, pues anunció que la iban a recuperar para producir de nuevo single malt y de hecho lo hemos visto hoy paseando por allí que están haciendo los trabajos. La idea era reinaugurarla este año, pero debido a la pandemia pues se han retrasado los trabajos y a mí me da que da para un año o 2 más de trabajo. Sí, probablemente. Y además, quería comentar que el nombre de las destilerías, en este caso serían, aparte de Port Ellen, serían Lagavulin. Sí, Lagavulin, sería también Laphroaig, Ardbeg, Caol Ila, que la tenemos aquí al ladito, Bunnahabhain, Arnaho, que es la última destilería que se construyó aquí en Islay en 2017, si no recuerdo mal. Kilchoman, que es la segunda más joven. Bruichladdich y por último la que está situada en la capital, que es Bowmore. Bowmore, quizá de los más conocidos, ¿no? Junto con Laphroaig, sean de los más conocidos a nivel internacional, pero como experto en whisky, ¿cuál es el que más te ha gustado y por qué? Bueno, primero me gustaría aclarar que, ya les dijimos al principio que aquí se produce whisky ahumado y el whisky ahumado se produce a la hora de secar la malta, se seca con turba. Se quema la turba en unos grandes hornos y entonces con ese humo se seca la malta y ahí se produce el whisky ahumado. ¿Qué ocurre con el whisky ahumado? Que no es santo de devoción de quien prueba el whisky. Es un tipo de whisky que no te deja en término medio. O los odias o los amas. Y por fortuna, en esta mesa estamos reuniendo 4 personas que nos gustan los whisky ahumados. Sí. Entonces, pues, primero, para decir que si te gusta un whisky, ¿cuál es tu whisky ahumado favorito? Primero te tienen que gustar los whiskies ahumados. Si no te gustan los whiskies ahumados, va a ser muy difícil que tengas un whisky ahí que digas, pues este es mi favorito, porque no te va a gustar ninguno. Sí, porque incluso te pueden parecer iguales o muy parecidos, ¿no? Cuando sí que es verdad que se nota la diferencia entre uno y otro, incluso dentro de la misma destilería, entre varios de ellos también se nota la diferencia y te lo explican en una cata, esto se ve perfectamente. Efectivamente. Que por cierto, me he olvidado decir que en esta isla de las 10 destilerías, 2 de ellas producen
whisky no ahumado. Por si alguien quiere probar un whisky de Islay, que sepa que hay dos destilerías que no lo producen de esa manera, aunque tienen sus expresiones ahumadas, y que son las destilerías de Bunnahabhain y Bruichladdich. De hecho, yo voy a decir que Bunnahabhain es una de mis destilerías favoritas, ¿no? Y de los whiskies que hemos probado estos días aquí, pues ahora que me viene a la mente, me voy a quedar, por ejemplo, pues uno que no es ahumado, que es el Bruichladdich. ¿Cómo se llamaba? El Organic. El que tienes en la copa ahora mismo. Sí, efectivamente, me he olvidado el nombre y es el que tengo en la copa porque la verdad que me ha gustado mucho. Y después, hoy he probado un Jura, que precisamente no es de Islay, pero bueno, que es de la isla vecina, y que a mí precisamente Jura no es un whisky que a mí me guste, no es una marca que a mí nunca me haya gustado, pero que ese whisky de 11 años estaba bastante bien, muy rico. Y por mencionar otro whisky de aquí de Islay, pues diría Ardbeg. Un Ardbeg, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, ahora lo buscaré para que quede reflejado, y que ha sido envejecido en barricas de roble americano y acabado en barricas de oloroso, de Jerez español. Y la verdad que está riquísimo. Ana, en tu opinión, de lo que hemos probado, ¿qué es lo que más te ha sorprendido, lo que más te ha gustado? Algo que no conocieras, porque evidentemente conocíamos el whisky ahumado antes de venir, pero algo que hayas dicho, ostras, esto me ha sorprendido. Sí, yo, por ejemplo, siempre me había gustado mucho, yo creo que mi favorito era Bowmore, siempre. Y me ha sorprendido muchísimo, y de hecho me llevaba una botella de Kilchoman, el de 100% Islay creo que es. Ese me ha gustado a mí también. Ese creo que es el que más me ha sorprendido y el que más me ha gustado. Pero hoy también el Ardbeg que hemos probado con Marcos, el que tú dices. Y diré el nombre que lo tengo aquí, perdona. Ardbeg Wicked Ale, que es un nombre gaélico, que lo podemos dejar, no sé si tienes en la descripción del vídeo donde dejarlo, por si alguien lo quiere probar. ¿Y qué te pareció? Me ha gustado muchísimo, o sea, casi que te diría que incluso más que el de Kilchoman. No lo sé, pero ahí anda, ¿eh? Ya es decir, ¿eh? Sí, no, porque me ha gustado muchísimo, ¿eh? Yo Kilchoman lo descubrí con Marcos en el año 2015, no, 2015 no, en el 2017, 2018 lo descubrimos en una cata, y la verdad es que me sorprendió. Nos llevamos también el 100% Islay, una edición mucho más anterior que la que te ha llevado tú, Ana. Y bueno, yo quería ir a conocer esa destilería, y cuando Marco nos dijo que vamos a ir a que había conseguido que nos hicieran el tour allí, pues la verdad es que me puse muy contento, incluso tuve un sueño con eso. Y un sueño de verdad. Y yo al final me llevé la botella del especial de la destilería, que está acabado en barrica de mezcal, que es bastante, ¿cómo definirlo? Diferente, ¿no? Ahumado, pero con un toque de mezcal, como si fuera... Decía la de la destilería como si fuera tabaco al final. Yo no sé si a tabaco, pero un toque a mezcal sí que lo tiene, porque yo he probado mezcal y la verdad es que se parece un poquito. Bueno, es tan diferente, por ejemplo, como... evidentemente el sabor sí, pero la producción de, por ejemplo, un whisky que todo el mundo puede conocer, como Macallan o como, por ejemplo, Glenfiddich, que son whiskies de otras regiones de Escocia. ¿Qué diferencia hay, aparte del ahumado, en el proceso de producción? ¿Por qué los whiskies se ahuman aquí? Y sobre todo, ¿cómo se ahuman? Esto, el principal motivo es un motivo geográfico y por los ingredientes. En todas cosas históricamente siempre se ha dado la turba. Históricamente han tenido más turba que carbón. Y de hecho te puedo decir que en el pasado la mayoría de los whiskies eran ahumados. Pero en Islay precisamente se daba muy bien, y se sigue dando la turba porque no hemos parado a ver campos de turba de aquí para allá. Marco, ¿nos podrías explicar qué es la turba? La turba es... Podemos describir por un lado lo que es el carbón como árboles fósiles. La turba es descrito como hierba y arbustos fósiles. Son arbustos en proceso de descomposición, en una primera fase quizá que después con mucho más tiempo y mucha más presión se convierte en carbón. Sí. Lo que pasa es que como combustible es peor que el carbón, ¿no? Entonces eso es lo que han utilizado como combustible para secar la malta, ¿no? Y entonces pues esto sería en el siglo XVIII, final del siglo XVIII, fue cuando empezó a producirse de manera importante el whisky aquí en Islay. Y bueno, aprovechándose de la turba y de la cebada, que también históricamente se ha dado muy bien aquí en Islay. La diferencia con el whisky que se produce, por ejemplo, en Speyside, bueno, pues aparte de la turba principalmente, no hay dos whiskies iguales, eso es así. Pero además, los alambiques de aquí de Islay son más cortos.
porque sí producen un whisky más robusto, mientras que las destilerías de las Highlands y de Speyside, no es que todas sigan el mismo patrón, pero muchas de ellas buscan un whisky más refinado, más dulce, entonces tienen alambiques más largos. Y eso hace que a la hora de destilarse, pues produzca ese espirituoso más ligero, por describirlo de alguna manera. Y bueno, la turba al final es lo que hace que se ahume el cereal para dar ese sabor que es magia, ¿no? Porque al final va a pasar tanto tiempo en barril y ese sabor va a seguir ahí, ¿no? Ese sabor con el que han secado el cereal va a seguir ahí. Históricamente, la turba también se usaba para calentar las casas aquí no solamente aquí en la isla, sino en toda Escocia, porque era un combustible muy bueno y al secar se prendía muy bien. Y bueno, se hacía que se calentaran, como digo, las casas. Yo siempre lo digo en los tours, cuando pasamos por la zona de Rannochmore, que ahí no hay nada. Digo, ¿veis algún árbol? No vemos árboles. Aquí la gente se calentaba también en invierno. Ese combustible tenía que salir de alguna parte y era del suelo. Al final se secaba la turba y era lo que se usaba en las chimeneas, que aquello echaba un humo y que no era muy rentable a la hora de calentar, ¿no? Es decir, había que usar mucha turba para generar poco calor, pero es que era lo único que tenían. Y una cosa peculiar que mucha gente se dará cuenta cuando visita Escocia es que si ve un río y ve el agua marrón, no es que esté sucia, es que es la turba en sí. Sí. Me han preguntado tantas veces por eso en redes sociales, ¿por qué el agua de los ríos en Escocia es marrón? Y siempre es la respuesta es esa, es turba. Bueno, Marcos, ¿por qué ahora también se ha puesto de moda el tema de ahumar? Porque todas las destilerías ahora es como que tienen una versión ahumada del whisky. Esto es algo relativamente nuevo, ¿no? ¿O no? Porque la gente, por lo menos en mi caso, y creo que a Carlos también le ha ocurrido, a mucha gente le ha ocurrido que cuando empieza a probar whisky, si prueba por primera vez el ahumado, cosa que me ocurrió a mí, yo probé un ahumado que fue un Ardbeg, a mí no me gustó nada, o sea, me faltó poco para vomitar, pero luego ya cuando empecé a meterme en el mundillo del whisky, un día probé Caol Ila, y la percepción fue completamente diferente. Caol Ila es un whisky de los ahumados más ligero, más dulce, entonces a lo mejor, a mi modo de verlo, porque esta es una experiencia personal, hay personas que han probado otros whiskies a lo mejor más fuertes, como puede ser Ardbeg, y le parece una delicia, pues entonces es como que la percepción cambia, ¿no? Entonces, una vez empiezan a gustarte los whiskies ahumados, es como, quiero más, quiero probar más whiskies ahumados. Entonces las destilerías del resto de Escocia, pues lo que hacen es tener el whisky habitual, y siempre tienen una expresión ahumada para esos fans que les gusta el whisky ahumado. Pero nunca encontrarás los ahumados que te hacen en otras regiones, nunca serán como los ahumados que te hacen en Islay. Eso por descontado. Sí. ¿Por la turba? ¿O qué es? No lo sé exactamente por qué es, porque yo imagino que ellos pueden comprar turba aquí, llevársela a sus destilerías y hacer el malteado con esa turba. Es lo que tú dices, Ana. Hay que tener en cuenta también que la turba en Escocia, o sea, estamos hablando de hierbas y de arbustos. Entonces hay vegetación en diferentes partes de Escocia. Si tú comparas la turba de Islay, un lugar que es una isla pequeña, con mucho viento, la sal del mar se incorpora a lo que es la vegetación, y la comparas, por ejemplo, con la turba de Aberdeen, de la región de Aberdeen, o la comparas, por ejemplo, con la turba de la isla de Skye o de las Islas Orcadas, son completamente diferentes. O incluso en Irlanda, que también se usa mucho la turba a nivel Correcto. combustible, y incluso en los whiskies, y no es el mismo sabor. ¿Y no se plantean lo que dice Carlos, importar la turba de esas otras regiones que parece que tienen como una calidad mayor? Esos son gastos. O sea, si tú traes la turba de Islay, lo puedes hacer, por supuesto. De hecho, en nuestra destilería, en la destilería de Holyrood, pues hemos utilizado turba de Islay, por ejemplo, y turba también de Aberdeen. Pero si tú tienes un campo de turba cerca de tu destilería, te interesa esa porque te sale más barata. Los gastos de envío de transporte son mucho más baratos. Me imagino que también esto afectará al sabor de la región, la zona donde lo maduren, ¿no? Porque al final madurado aquí, al lado del mar, también coge ese carácter del mar, ese carácter salino, que a diferencia que lo haces en Edimburgo, ¿no? No tienen mar alrededor, bueno, no lo tienen muy lejos el mar, pero no tienen ese carácter. Efectivamente, por ejemplo, whiskies como Highland Park, que viene de las Orcadas, es ahumado, es el turba de allí, de las Orcadas, pero tú no dirías, si lo comparas, por ejemplo, con Laphroaig o con los whiskies que hemos probado estos días, Ardbeg, por ejemplo, tú no dirías que Highland Park es un whisky ahumado, pero lo es, ¿no? Sí, pues lo es. Sí, lo es, pero evidentemente no tiene nada que ver con lo que hablamos antes. El whisky de aquí tiene un carácter ahumado muy fuerte que yo, insisto, yo conocía, sabía dónde venía y aún así me ha sorprendido, ¿no? El poder probar este tipo de whiskies tan potentes en boca, en nariz, es impresionante. Es lo que tú dices también, si te gusta el whisky ahumado, lo disfrutas, si no te gusta, pues es comprensible que prefieras otras regiones o otro tipo de whisky, ¿no? Pero
más allá de todo esto, Carlos, habrá gente que nos estará escuchando y estará pensando, ¿cuánto cuesta una botella de whisky en una destilería? Si quiero ir a comprar una edición especial para hacer un regalo, ¿esto qué me puede costar? Las ediciones especiales suelen variar en precios altos, entre 80 libras para arriba. Te pueden costar 100, 120, 140, 200 libras. No mucho más, porque al final tampoco son whiskies con muchos años, suelen ser whiskies jóvenes. Y aunque sean tiradas de 200 botellas, 300 botellas, no suelen superar nunca las 200 libras. Yo diría que entre las 80 libras, las 150, 160 es lo que suelen variar ese tipo de botellas. Claro, hablamos de lotes que a lo mejor son 200 botellas y ya no hacen más. Yo no voy a decir lo que me he gastado, pero yo me he llevado una botella que solamente 256, si no recuerdo mal, y ha sido un precio alto, pero porque la botella, yo pienso que lo valía, si no yo no lo hubiera pagado. Ahora mi pregunta, Andrés, tú te estás preguntando todo el rato, a ti también hay que preguntarte. Sí. ¿Cuál es el whisky que más te ha gustado? Es cierto que tú, desafortunadamente, como eres el conductor, no has podido beber mucho, pero... Bueno, yo me he traído de las botellitas para acá. Claro, te has traído la colección de botellas. Sí, comenta eso, que han Sí, tenido un sí, detalle, no, más de un claro. detalle No, sí, contigo. lo cierto- le dan la botellita. Lo cierto es que la gente en Escocia es muy amable y en las destilerías aquí en Islay también lo han sido. Entonces, claro, en este viaje que hemos hecho, el conductor había que conducir y era yo. Y en cada destilería, pues hay que reconocer que de todos los whiskies que les han dado a probar a ellos, a mí también me han preparado una muestra para llevarme. Una de cada. O sea, ayer, por ejemplo, vine con 9 botellitas de 3 destilerías, si no me equivoco, 2 destilerías. Hoy me ha pasado algo parecido. Entonces, al final, pues uno agradece también poder probarlos después. Y aunque sí que los podía oler allí, y los he probado luego, tengo que decir que mi favorito es, y me arrepiento de no haber comprado la botella, es el que compró Ana. El Kilchoman de 100% Islay me parece espectacular. Aparte que seguramente también te condiciona la explicación, que te están explicando cómo lo hacen y te estás viendo ahí el cereal y tal. Y encima saben que te lo tienen que poner en ese momento, ¿no? Justo enfrente del cereal allí. Y a lo mejor también influye en esto, ¿no? Pero Influye mucho, perdón que te interrumpa, No, pero sí. influye muchísimo la situación, la experiencia que estés viviendo. Yo estoy seguro que si alguno de las personas que está oyendo este podcast se viniese con nosotros hoy aquí a Islay, que aunque no le gustan los whiskies, y se sienta aquí con nosotros a hablar, a tomarse un whisky con la chimenea encendida como la tenemos, estoy seguro de que ya la atmósfera, el ambiente le va a condicionar y le va a gustar, posiblemente. Y a eso estoy seguro que a muchos de nosotros nos ha ocurrido con algún producto, con alguna bebida, que estamos pasándolo tan bien que ya nos queda fijada esa experiencia y ya tenemos una bebida o una comida favorita porque la relacionamos con esa experiencia. o una canción, cualquier cosa. Al Por final, ejemplo. Muchas veces no solo el producto, es la experiencia que Sí, la rodea, ¿no? exactamente. Por ejemplo, los whiskies fuera de Escocia no saben igual que en Escocia. Eso es verdad. No sé por qué. A mí me pasa también. En mi casa en Madrid, mi padre tiene whisky que le he comprado y lo bebo allí y no sabe igual. O sea, te lo bebes aquí y sabe diferente, o sea, está más rico. No sé por qué, pero está más rico. Y aquí en Islay el whisky de ahumado está más rico. Bueno, Ana, y está claro, al final estamos ubicados ya, estamos en Islay, que es una isla al oeste de Escocia, pero, a ver, la gente que quiera venir a probar el whisky, ¿cómo llega aquí? Bueno, pues la forma más lógica de llegar, dado que es una isla, es en ferry, desde la península de Kintyre, desde el puerto de Kennacreek. Sale un ferry que puede acabar en 2 puertos diferentes de Islay. Port Ascate en el norte o Port Ellen en el sur. Sí, de hecho, nosotros hace 2 días cuando llegamos no sabíamos a qué puerto íbamos hasta que llegamos, porque según las condiciones climatológicas puede ser que Puede te ser desvíen. uno, puede ser otro, o puede ser que cancelen el ferry. Dependiendo de la época, lógicamente, vamos a tener pros y contras. Venir en invierno, la ventaja es que no hay casi nadie en la isla y puedes hacer los tours que quieras, pero la contra es que te puedes encontrar destilerías cerradas, en reformas, que es lo habitual, y que tengan también el horario reducido. Y otra cosa que me he olvidado del punto a favor es que hay más whisky a repartir. O sea, son más generosos a la hora de dar muestras que si estuviese, por ejemplo, el centro visitante lleno. Estoy seguro que son de pasar de 3 a 4 catas, solamente pasarían a 1. Pero yo creo que son más generosos igualmente. Si vas a cualquier parte de la mainland donde va más gente al final, porque el ferry al final es un filtro para que entre gente en la isla o no. Yo creo que en mainland, en las destilerías más visitadas, no te dan tanto whisky como suele ocurrir. Yo tengo que decir una cosa, es verdad que uno al final ya ha hecho varios tours de whisky en varias destilerías diferentes y aquí yo creo que no es porque hay poco turismo ahora mismo, sino porque la gente es así. Cuando tú vas a una destilería te ofrecen 4, 5, 6 muestras para probar. De hecho, hoy hemos visto a un grupo eran polacos, eran rusos, Hola. y van
iban doblados porque venían de destilería. Y ellos decían, no, nosotros gastarnos dinero no, pero... Que es muy caro. Pero si encendíamos una cerilla explotábamos todos allí. Porque claro, en la cultura de aquí es, bueno, pruébalos y si quieres comprar, y si no compras no pasa nada, nadie te va a decir... Y dan a probar el más caro, el que tienen ahí que vale 150 libras. Pero es cierto que aquí son dioses del marketing, porque cuanto más bebas, más se te afloja la cartera, eso ocurre en todo. Claro. Además tenemos una anécdota de que fuimos a por café y nos dieron un montón de whisky. Esto fue, sí, además... Es el título de la película de esta vez. Yo conducía en aquel momento, bueno, como os he contado, estaba conduciendo, entonces entré a pedir un café, si tenían cafetería, y la mujer me dijo, no, café no tengo, pero te puedo ofrecer otro whisky que quieras. Y yo le dije, es que resulta que yo soy el conductor, pero mis amigos. Pero tengo aquí son unas esponjas. 3 esponjas que se pueden beber lo que les eches, y de hecho así fue, porque de ahí a mí me dieron 5 muestras. 5 muestras. Y además los que te dieron fueron muy buenos whiskies, los 5, ¿eh? O sea, que el turismo es como muy específico de whisky, pero la gente que para en Beirazol, para porque es una ruta turística en general. Entonces paran en una destilería y paran en esa. Pero aquí tienes que venir adrede a ver whiskies. Porque al final la isla lo que es tener cosas históricas son muy poquitas las que hay. Ahí va yo ahora. Que claro, se puede ir a tomar whisky, pero también se puede descubrir un poquito de historia con Ana. Bueno, básicamente hemos visto vestigios medievales. Porque Ayla ahora es un lugar bastante desolado, vosotros lo habéis visto, no vive mucha gente aquí. Pero en tiempos pasados vivía mucha más gente. Y de hecho era tan importante que era la capital del señorío de las islas. Una especie de reino a medio camino entre lo nórdico y lo gaélico, que desapareció alrededor del siglo XVI. Entonces aquí hay bastantes vestigios medievales. Hemos estado en la capilla de Kilnave, porque además tiene la historia esta, ¿no? De ahí se celebró una batalla y los supervivientes se encerraron en la capilla, los que ganaban la batalla la quemaron, entonces es una historia muy trágica. En aquella época no tenían whisky aún, ¿no, Marco? Sí. ¿Estamos hablando del siglo XV-XVI? Sí, claro. La primera mención de whisky es de 1494 y ya en aquel entonces, aunque no se llamaba whisky, se llamaba Aqua Vitae, se bebía. Eso sí, el whisky que se hacía en aquel entonces, nada que ver con el actual, nada que ver. Pero sí, se bebía. Hemos estado también en Kildalton Cross, que es un lugar que creo que os ha gustado mucho, porque además de tener una cruz del siglo VIII, lo cual ya es una locura, tiene una serie de lápidas medievales que son como más modernas, del siglo XII, XIII quizá, que son muy interesantes porque son únicas de la zona del señorío de las islas y retratan en la lápida como los señores de la guerra de aquella época, ¿no? Los puedes ver con el yelmo, la armadura, son muy bonitas. Yo he visto la cara de Ana cuando se ha visto esas lápidas como un niño en Disneyland. Sí, es así, esto es así. Como tú cuando entras en una destilería, yo cuando veo una piedra. Pero es cierto que eso, además, ver la cara de Ana cuando ve algo que le gusta, le cambia totalmente. Es impresionante, porque por mucho que sepas, siempre lo digo, por mucho que sepas lo que vas a ver, cuando lo ves, te cambia. Yo personalmente puedo decir que también me gusta el tema medieval y que Ana nos haya llevado allí, para mí ha sido como trasladarme en el tiempo y me parece alucinante que todavía se puedan ver tumbas medievales de caballeros. O sea, si a alguien le gusta el tema medieval, este tipo de sitios lo va a alucinar, lo va a transportar a aquellas épocas porque... está ahí, o sea, no hay nada que te ponga puertas a visitar este tipo de sitios y tú aparcas el coche ahí al lado, te acercas al cementerio y ves esas lápidas de hace, pues, ¿cuánto? ¿700, 800 años? Yo creo que están también conservadas porque tampoco hay tanto turismo masivo, en ese tipo de cosas, sobre todo en esta isla, ¿no? Que la gente, como hemos dicho, viene a ver destilería, ¿no? Viene a ver vestigios medievales. Sí, por eso yo creo que la gente local sí que se acerca a ver estas cosas, pero a lo mejor hay mucha gente que viene y que ni siquiera se pone a buscar, que es probablemente lo que hubiésemos hecho nosotros sin Ana. La verdad es que ha sido una experiencia poder venir aquí estos 3 días para probar whisky, para descubrir la isla que no conocíamos, ninguno, no habíamos estado aquí. Escocia es muy grande, tiene muchas islas, muchos sitios, y bueno, pues ya podemos tachar de la lista Ayla, ¿no? ¿Qué os ha parecido? Eso es lo que iba a decir ahora, que aparte de todas las destilerías y los monumentos históricos que hemos encontrado aquí, las ruinas, son los pueblos que hay aquí, que no son muchos, la verdad, no hay muchos habitantes en Ayla, pero hay 2 puertos, bueno, sí son puertos en realidad, que uno es Bowmore, que es la capital, y el otro es Port Ellen.
Y personalmente a mí me ha gustado más Port Ellen, que me parece un pueblo más pintoresco. De hecho, yo si alguien vendría a visitar Islay, yo sería el sitio que les recomendaría que se quedasen. Sí, sin duda. Sí. Son muy pequeñitas las ciudades, los pueblos son muy pequeños, pero sí, yo creo que Port Ellen sería el acierto. Además tienes 4 destilerías, 3, y Port Ellen que cuando la abran serán 4, pero yo creo que sí que el pueblo es bastante mejor. Hay más restaurantes también. Hemos comido allí en un sitio que se llama Islay Inn. Islay Hotel. Islay Hotel. Sí. Y la verdad es que hemos comido muy bien, muy bien. Y la variedad de whiskies que tienen también es bastante buena. Ana. Sí, a mí me gustan bastante los pueblos y es curioso porque son bastante modernos. No sé si habéis visto los edificios. No son lugares antiguos. Y es que los asentamientos antiguos que había los destruyeron o los desplazaron a otros sitios. Todos estos pueblos son del siglo XVIII y XIX. Está Islay, yo creo, preparada para el turismo que viene a beber whisky o a probar este tipo de whisky, pero tampoco podría soportar un turismo masivo, ¿no? Sí, masivo. Por eso... yo creo que no hay muchos alojamientos en la tienen isla. ni muchos restaurantes, ni muchos alojamientos, ¿verdad? Entonces no deja de ser un lugar extraño, un lugar raro de decir... Forma parte de su encanto. Exactamente es lo que iba a decir, que al final no vais a encontrar, aunque incluso en verano yo creo que no vais a encontrar una masificación excesiva como en otros lugares como Edimburgo, Glasgow o como las Highlands, ¿no? Yo creo que aquí viene gente, pero viene mucha menos gente y viene lo que viene. Aquí se celebra un festival de whisky que es el Face Isle y que es cuando se más llena. Y este año el festival se va a celebrar entre el 27 de mayo, que queda un viernes, y el 4 de junio. Bueno, pues perfecto. Un dato más que yo también desconocía, pero que es interesante porque seguramente esto se pone a tope de gente que viene a probar whisky ahumado. Chicos, muchísimas gracias por vuestra participación, por haber venido y por haber colaborado en el episodio de Escocia Sin Límites. Un Gracias placer. a ti. Y esto fue lo que pasó aquella noche de invierno en la isla del whisky ahumado. Puedes pasarte también por el canal de YouTube donde hay un vídeo sobre este viaje, se llama Islay mucho más que whisky ahumado, está en el canal de Escocia Sin Límites y bueno, ahí veréis un poco lo que hicimos esos días, está perfectamente detallado pues las destilerías que vimos y las impresiones que tuvimos, el podcast estaba simplemente guardado en un cajón, como digo. Si estás escuchando este podcast y tienes un grupo de 4 o 5 amigos a los que crees que este tour del whisky les parecería una buena idea, bueno, poneos en contacto conmigo y lo organizamos porque para mí este tipo de tours son un placer. Os dejo en la descripción del episodio los enlaces a las cuentas de Instagram de Marcos, Ana y Carlos y bueno, solo me queda decirte a ti que muchísimas gracias por tu valoración de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast, bueno, tus comentarios y tus me gusta en iVoox. Nos escuchamos en el próximo episodio, aquí, en Escocia Sin Límites.